Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver sueño. El sueño es una actividad que realizamos durante el día, ocupa gran parte de nuestro día en cantidad de horas, o debería ocupar gran parte del día. Eh, Históricamente se ha pensado que en el sueño no pasaba nada, justamente porque perdíamos la conciencia, entrábamos justamente en la fase de sueño y desconectábamos de la realidad. Con los estudios que se están haciendo en los últimos años y las nuevas tecnologías, se ha podido ver, y cada vez más, el rol central que tiene el sueño justamente para la funcionalidad. Uno tendría que decir que si no se duerme bien de noche, de día no funcionamos bien. Justamente hay toda una regulación, el reloj biológico, los ritmos circadianos, metabolismo, fisiología, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen justamente que gracias a el descanso que tenemos durante el sueño, podamos justamente funcionar mejor durante el día. Y esto implica no solo lo físico, sino también lo mental. Por eso es que es una actividad que tenemos durante el día, que tenemos justamente que prestarle mucha atención para entender el funcionamiento o no de algunas cuestiones. Más que nada lo que tiene que ver con cognición, estados de ánimo y también conducta, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos sueño? Después justamente de una buena noche de sueño nos podemos desempeñar mejor. Esto, el desempeño, esto que decía de la cognición, ¿no? De las funciones cognitivas, nos ayuda a tomar mejores decisiones, a tener más claridad mental, al diseño de mejores estrategias, a desarrollar mayor flexibilidad. Esto tiene que ver con la adaptación, al imprevisto, justamente cómo abordo el imprevisto, la incertidumbre, las situaciones que me toca atravesar durante el día. Nos ayuda justamente a sostener procesos atencionales, a sentirnos mejor de ánimo, a mejorar nuestros vínculos, nuestra relación no solo con las personas, sino con el entorno, esto que decíamos, ¿no? La capacidad de flexibilizar, de planificar, de desarrollar estrategias, ¿no? Que tiene que ver con esto del desempeño en lo cotidiano, que implica justamente un caudal de energía que necesitamos justamente para poder desempeñarnos de una manera más eficiente. El sueño justamente es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica. Ustedes vieron que todos los seres vivos tienen sus ciclos de sueño-vigilia, y justamente es este momento fundamental, fundamental para cargar energía y para poder después justamente tener un desempeño acorde a lo esperado. Y obviamente la parte psicológica también se ve afectada o implicada en la fase de sueño-vigilia. ¿Cuántas horas de sueño deberíamos dormir? Hay muchos estudios que se hacen al respecto. Hace unos años salió una línea en relación a las edades, lo estimado de sueño. Vieron que, por ejemplo, los recién nacidos tienen muchas horas de sueño y pocas horas de vigilia, justamente porque es un cuerpo y un cerebro que está justamente en pleno desarrollo y requiere justamente en ese desarrollo mucha energía, y esa energía justamente viene del sueño. La mayoría de los adultos necesitan dormir entre 7 u 8 horas. Depende de las edades, hay algunos que dicen 9 horas, hay algunos que dicen 6 horas, bueno, depende de los autores y las investigaciones, pero un promedio general nosotros tendríamos que decir que entre 7 y 8 horas un adulto tendría que dormir por noche para, con esto, poder sostener una buena salud, tanto física como mental. Durante el descanso nocturno, nuestro sueño pasa por distintas etapas. El sueño es un ciclo, ¿sí? Y se divide justamente en ciclos de aproximadamente 90 minutos, que se repiten durante las horas de sueño.
que son aproximadamente, ya digo, 8 horas de sueño recomendadas, algunos dicen 9, algunos dicen 7, pero podemos hacer un promedio en 8 horas, pudiendo justamente de esta manera ir encadenando entre 4 y 6 ciclos seguidos. Dentro de estos ciclos justamente suceden diferentes etapas del sueño. Hay un sueño que es lento, un sueño paradójico, y se van dando justamente una serie de ciclos, ¿no? Tenemos el sueño ligero, que está dentro de la fase no REM, en la fase 1, fase 2, y después tenemos fase 3 y fase 4, que es también dentro del no REM, que es el sueño profundo. Y después tenemos el REM, que es fase 5, ¿sí? Estos son los ciclos, ¿no?, que se van dando a grandes rasgos en la etapa del sueño. Las etapas justamente las podemos dividir en 5, como decíamos. En la etapa 1 es la que, en donde podemos entrar y salir del sueño. Es esta transición entre sueño y vigilia. La vigilia llamamos cuando estamos despiertos, ¿no? Ocupa el 5% aproximadamente dentro del ciclo del sueño. En ella, en esta etapa, es frecuente el despertar o las sensaciones de caída. En esta etapa los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se va enlenteciendo, justamente se va produciendo toda una relajación muscular necesaria justamente para entrar en el ciclo del sueño. Esta es una de las cuestiones por las cuales mucha gente empieza a manifestar trastornos del sueño, porque no llega a ese punto de relajación, muchas veces porque está estresado o tiene algún tema, digamos, que lo está preocupando, que lo está angustiando, que le genera justamente tensión. Vieron que una de las manifestaciones, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, tiene que ver con la tensión muscular, ¿no? Y a veces mucha gente padece justamente de contracturas, con dolores permanentes, fuertes, que a veces hasta se hacen discapacitantes. Entonces, justamente, si uno no puede llegar a las condiciones necesarias para entrar al ciclo de sueño, es que se empiezan a producir estos trastornos que pueden tener que ver, por ejemplo, con algún tipo de insomnio. Cuando estamos en etapa 1, entonces nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, es como que tenemos todavía la alerta encendida, tenemos cierto hilo de conciencia, pero ya vamos entrando en esta fase donde desconectamos justamente de la realidad. Las ondas cerebrales que predominan en esta etapa son la alfa y la teta. Después ya entramos a fase 2 o etapa 2, donde el sueño justamente se hace más profundo, el tono muscular es más reducido. Esta etapa corresponde al 50% del sueño, del ciclo de sueño. Los movimientos de los ojos se detienen y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. Justamente hay una baja en todos los ritmos biológicos. Esto es temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial. Justamente se van bajando todos los ritmos biológicos para entrar en esta etapa de relajación necesaria justamente para sostener una buena calidad de sueño. Después tenemos la etapa 3, que es la etapa del sueño en el que realmente vamos a descansar y en el que si nos despertamos nos sentimos confusos. Vieron que hay momentos del sueño donde uno se despierta y no sabe dónde está, no sabe qué hora es, no sabe qué pasó, pues justamente entramos como en esta fase bien profunda del sueño, donde justamente desconectamos de la realidad, desconectamos a nivel consciente y nos cuesta como más volver a la conciencia. Si no nos podemos despertar, pero nos cuesta un poco volver a la conciencia. Es donde justamente generalmente se pueden dar trastornos del sueño como sonambulismo, pueden aparecer terrores nocturnos, en los niños mojar la cama, la falla en el control de esfínteres, bueno, toda una serie de cuestiones que están asociadas con un determinado tipo de trastornos en esta etapa. Después tenemos la etapa 4, que aquí es donde justamente nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar justamente tanto física como psíquicamente. Hay que entender justamente esto, ¿no? Que el sueño tiene que ser reparador. Cuando se habla de un sueño reparador, quiere decir que tenga una buena calidad de sueño para que yo cuando despierte me sienta realmente con la energía suficiente para encarar el día, que eso muchas veces, a veces lo que
los pacientes reportan como que se despiertan cansados, se despiertan irritables, confusos, con dolores en el cuerpo, dolores musculares. Hay mucha gente que sufre de bruxismo, esto de apretar los dientes cuando se duerme, a veces los puños cerrados, a veces dormir en una posición, digamos, tensa, que hace que uno, claro, cuando se despierta no haya descansado y no tenga la energía suficiente justamente como para encarar las actividades de la vida cotidiana. Aunque justamente esta etapa 4 no es la fase en la que soñamos, nos podemos justamente encontrar con imágenes, con diferentes historias. Bueno, hay muchas teorías en relación al sueño, a los sueños en sí, ¿no? Incluso los sueños de angustia y de qué refieren. Bueno, hay todas líneas teóricas que hablan de los sueños, ¿no? Las imágenes que podemos ver en el sueño. Acá los movimientos oculares son lentos, estamos en una etapa de mucha relajación. Y después pasamos, se me fue para acá. Bueno, entonces los ciclos decíamos que se repiten entre 4 y 6 veces, y el sueño se puede dar con movimientos oculares más lentos o más rápidos. Entonces en fase 1, repetimos y repasamos, es un adormecimiento, el sueño es muy ligero, el tono muscular está disminuido, los movimientos oculares son lentos. En fase 2, donde ya tenemos el 50% del ciclo de sueño, el sueño es ligero, ritmo cardíaco y respiratorio justamente va disminuyendo para entrar en este grado de relajación necesario para alcanzar una buena calidad de sueño. Disminuye la temperatura corporal, los movimientos oculares son leves o inexistentes. Después entramos en fase 3, esto es el 5% del ciclo de sueño, que es una fase de transición. La transición hacia el sueño más profundo, justamente, el tono muscular está disminuido y se comienzan a generar ondas delta. Por último, en la fase 4, que ocupa más o menos el 15% del ciclo de sueño, tenemos el sueño más profundo, la respiración y el ritmo cardíaco justamente están enlentecidos, pero tienen un ritmo justamente, las ondas delta predominan, es el sueño reparador justamente, sobre todo psíquicamente, ¿no? Porque una de las grandes funciones del sueño tiene que ver con alcanzar ese punto de relajación a nivel psicológico, ¿no? Donde se van procesando cuestiones que tienen que ver con las emociones y lo psicológico. Y después tenemos en la fase REM, la fase 5, que aproximadamente ocupa el 25% del ciclo de sueño, es el sueño paradójico, ¿no? Donde los movimientos rápidos de los ojos son los que predominan. Entonces con esto ya tenemos como una idea bastante general de cómo se produce o se debería producir un ciclo de sueño de una manera esperable, ¿no? Esto por lo general es algo que no se da de esta manera. Hay mucha gente que reporta dificultades para conciliar el sueño, dificultades para sostener el sueño durante la noche con muchos despertares, dificultad para volver a conciliar el sueño. Hay mucha gente que reporta dificultades para dormirse una determinada hora y se duerme muy tarde porque se queda, no sé, haciendo alguna actividad. Por lo general, la exposición a pantallas es lo que demora justamente el ciclo del sueño. Lo que uno tiene que entender que hay ciclos biológicos que tienen que ver justamente con que, por ejemplo, cuando cae el sol, nosotros producimos la melatonina, que es una hormona, que justamente lo que hace es inducirnos al sueño. El tema es que nosotros con la luz artificial seguimos hasta altas horas de la noche, a veces hasta la madrugada, expuestos a esta luz, la luz de las pantallas más que nada, y eso hace que se demore mucho el ciclo de sueño. A mí hay pacientes que me dicen, yo me pongo la tele para dormirme, y claro, se duerme mucho más tarde. Y el tema es que justamente no va a ser la misma calidad de sueño si yo duermo de noche que si duermo de día. Hay gente que duerme poco de noche, después se duerme siestas larguísimas y se levanta aturdido, confuso, irritable, como que justamente hay un tiempo y una forma esperada y es la que estamos mencionando aquí. Entonces, la etapa REM
El sueño de movimientos oculares rápidos es la etapa justamente en la que soñamos en forma de historia. En este momento el tono muscular no existe, por eso cuando queremos gritar en un sueño no podemos. O sea, hay algunas personas que tienen dificultades o que hablan dormidos o que se mueven. A veces tienen, digamos, cuestiones como que parece que estarían despiertos, el sonambulismo mismo, ¿no? Esta etapa justamente está caracterizada por los movimientos oculares rápidos y la persona la lleva a soñar vívidamente. Algunos tan vívidamente que actúan en consecuencia como si estarían despiertos, ¿no? Que no es obviamente lo más recomendable. Entonces, en esta etapa las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, por lo que el ritmo cardíaco y la presión aumenta, al igual que el movimiento de los ojos, y a la vez los músculos se paralizan. En este momento es cuando soñamos y si nos despiertan lo recordamos. Vieron que hay momentos donde uno despierta y no se acuerda de lo que soñó, y hay momentos que uno despierta con el sueño vívido, como si recién lo tiene bien presente. Hay gente que se acuerda y sueña muchísimo y eso le genera como mucho malestar, porque es como que no descansaron, sienten que no descansaron, pues sueñan como una película, con muchos detalles, con muchas cosas. Hay gente que nunca se acuerda de lo que sueña, todos soñamos, pero justamente hay gente que no se acuerda, ¿sí? Hay una tipología de los sueños que pueden ser los sueños reales, justamente donde podríamos movernos mucho, pero el sistema nervioso genera justamente la falta del tono muscular en todo el cuerpo para que no podamos actuar en nuestros sueños. Así todo, hay gente que le pasa esto, que actúa como si estuviese viviendo el sueño. A veces hay gente que reporta que pega patadas, que se agarra con la almohada, que no sé, se cae de la cama, justamente porque tiene mucho movimiento en el sueño, y es eso que no se alcanzó tal vez, esta profundidad en el descanso, en la relajación, y eso es lo que hace que se despierten muy cansados, ¿no? Hay dos músculos justamente que se mantienen activos, que son el diafragma, que obviamente es para respirar, y los músculos de los huesillos del oído para despertarnos frente a un peligro. Hay cierto sistema de alerta que se mantiene, obviamente, siempre en cuanto a si escuchamos un ruido. Hay gente que está tal vez con la alerta muy encendida y cualquier ruidito, cualquier cosa los hace despertar y después quedan como con esta sensación de estar amenazados o que algo va a pasar o que escucharon algo y no saben si lo soñaron o si es real y les cuesta mucho volver a dormir. Justamente el tener como la alerta muy encendida, que eso por lo general se suele dar en los trastornos de ansiedad, hace que se dificulte justamente porque yo no puedo alcanzar esa relajación necesaria para consolidar el sueño de una manera óptima. Entonces, después tenemos la tipología del sueño MOR, que es justamente el que más trabajo cerebral genere, con más consumo de glucosa y oxígeno, así también el de más actividad eléctrica, que equivale o excede a la utilizada justamente en la vigilia, ¿no? Entonces, el mismo se presentan los sueños vívidos, se produce el borrador de la memoria, que no debe acumularse y que guarda lo que debemos recordar. La función del olvido justamente para la memoria es aquí en el sueño donde se da, donde se consolida el recuerdo en base a la atención que yo presté, a la relevancia que yo le di, a la situación, al contenido, a lo que sea, queda como fijado, y lo que es irrelevante justamente se va borrando, es como una limpieza, ¿no? Por eso se dice que el olvido es una función de la memoria. Bueno, se puede guardar toda la información porque sería una sobrecarga, entonces se va haciendo como un recorte y ese recorte justamente se produce en el tiempo del sueño. Entonces, para olvidar justamente necesitamos dormir y necesitamos mucha energía. Esto que a veces se tienen, por ejemplo, cuando se estudia, los chicos piensan que por no dormir les va a ir mejor. Y justamente es todo lo contrario. Uno para afianzar el recuerdo necesita dormir porque necesita sacar información que no sirve y necesita justamente que se consolide la memoria. Además, las capacidades atencionales que se necesitan después para
poder rendir de repente un examen, poder comprender lo que se está preguntando, poder establecer un plan de respuesta, lo que sea, implica justamente funciones cognitivas que si yo no logré una buena calidad de sueño, se van a complejizar y van a tener dificultades. Bueno, entonces, acá está, justamente, rendir el examen justamente es mejor dormir un periodo de sueño entero, que dura aproximadamente 1 hora, en la cual justamente se produce el reforzamiento justamente del recuerdo. Yo a veces a los chicos les digo, se duerman una siesta y me dicen, no, pero ¿cómo voy a dejar de estudiar 1 hora? Y es eso que uno sabe, que justamente uno va a estar, si uno está muchas horas estudiando, llega un momento que el cerebro se sobrecarga. Entonces yo necesito ese descanso, que puede venir con sueño y es mucho mejor, y después cuando me despierto, una siesta corta, ¿no? Cuando me despierto estoy mucho más lúcido, más atento, me puedo concentrar mejor, fui incorporando lo que fui leyendo. Entonces justamente es entender cómo funciona, o sea, nuestro cerebro nosotros lo podemos exigir si es que tiene el combustible necesario. El combustible necesario viene justamente del descanso, por eso los recreos, por eso las clases no duran mucho tiempo, porque llega un momento que a los 45 minutos ya la atención empieza a declinar, y yo por más de que me digan, llega un momento que ya no escucho, no registro, me cuesta sostener el foco atencional, o sea, pasan un montón de cuestiones. Entonces, el sueño, de ser considerado, como decíamos al principio, un fenómeno pasivo en el que parecía que no ocurría absolutamente nada, se ha pasado a considerar a partir de la aparición de justamente técnicas de la medición de la actividad eléctrica cerebral como un estado de conciencia dinámico en el que podemos llegar a atender una actividad cerebral tan activa como la vigilia y en el que ocurren justamente grandes modificaciones del funcionamiento del organismo. Cambios en como les decía, cambios en todos los ritmos biológicos, ¿no? Necesarios para llegar a este punto de reposo, ¿no? Y de descanso. Presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura corporal, la secreción hormonal, bueno, hay un montón de ritmos biológicos que justamente bajan en la fase de sueño. Hay estudios justamente que se han realizado en personas con resonancia funcional, personas que recuerdan los sueños, los llamados soñadores lúcidos. Ya digo, hay gente que tiene como muy vívidos los sueños y hasta siente como que le sacan energía al descanso, ¿no? Porque es como que estuviesen despiertos. Y en estos pacientes se observó justamente que se encienden justamente las mismas áreas cerebrales cuando la persona se mueve que cuando estamos soñando. O sea, es como que tienen la misma actividad como si estuviesen despiertos. Por eso se ve que manifiestan el cansancio, ¿no? No haber descansado bien, porque es como si hubiesen estado despiertos, estando dormidos. Entonces, el sueño lo tenemos que entender como que no es solo un evento pasivo, sino que implica justamente actividades del cerebro y áreas del cerebro que son relevantes para el normal funcionamiento en lo cotidiano. ¿Por qué no podemos dormir bien? Podemos tener muchas actividades, nosotros tenemos un estilo de vida en las grandes ciudades que implica muchas actividades, muchas horas de actividad. Puede ser que tenga que ver también con un mal entorno para dormir, con no encontrar la comodidad necesaria, a veces por la luz, a veces por ruido, a veces por la cama, la almohada, el abrigo, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen que uno no encuentre el entorno necesario como para relajarse y poder descansar. El uso de aparatos electrónicos, ya les digo, pantallas desde celular, tablet, computadoras, televisiones, que hacen que justamente con esa luz se demore esta inducción al sueño que naturalmente se produce cuando viene la noche. Afecciones médicas que pueden ser justamente artritis, dolor de espalda, enfermedades como el asma, obviamente, que dificultan la respiración, demencias tipo Alzheimer, depresión, ansiedad, abuso de sustancias también. Se recomienda que no se tome ni alcohol ni café en horas de la tarde ya, como para no sobreestimular y que uno no esté como en ese estado de alerta, ¿no?
Algunos medicamentos también pueden afectar la buena calidad del sueño, y esto lo que hace es generarnos estrés por dormir, ¿no? Porque yo tengo dificultades del sueño y me pongo más nerviosa porque siento que no voy a poder dormir y ya siento que no tengo más energía y entonces me preocupo más, y esos estados de preocupación por lo general hacen que se demore mucho más el tiempo del sueño. Algunos trastornos del sueño, los más comunes, los más frecuentes, el insomnio, que tiene que ver justamente con problemas persistentes para dormirse y para permanecer dormido. La mayoría de los casos el insomnio está relacionado con hábitos inadecuados del sueño, puede ser depresión, ansiedad, falta de ejercicio físico también, enfermedades crónicas o ciertos medicamentos. Los síntomas pueden incluir la dificultad para dormir o para permanecer dormido. Hay gente que se duerme rápido y se despierta a mitad de la noche, después le cuesta volver a dormir, o hay gente que se despierta unas horas antes del horario que se tiene que despertar y no se puede volver a dormir. Entonces hay distintas clasificaciones para los tipos de insomnio que tienen que ver con el momento donde se produce justamente la interrupción del ciclo de sueño. Justamente la sensación de no haber descansado correctamente, la fatiga, el cansancio. Bueno, entonces, los problemas justamente persistentes para dormirse y para permanecer dormido son de los más frecuentes, de los más reportados, y justamente traen toda una serie de consecuencias. Una de las grandes consecuencias que trae tiene que ver con procesos cognitivos, los básicos, más que nada esta dificultad para concentrarse, pues yo para concentrarme tengo que hacer foco, tengo que inhibir estímulos, dejarlos como en un segundo plano, y esta energía que necesito para sostener el foco en algo, no la tengo, porque no la gané en el sueño. Entonces tengo esta dificultad tal vez para concentrarme. Al tener dificultad para concentrarme pueden venir problemas en lo que es la memoria inmediata y reciente, que justamente tiene que ver con la incorporación de información y con este procesamiento que tiene que ver con el aprendizaje. Puedo empezar a tener problemas con las funciones ejecutivas que tienen que ver con esto de estrategia, de flexibilizar, de justamente de comprender. Puedo estar más lento, porque justamente para pensar y para hacer cosas puedo estar más lento, pues justamente requiere una cantidad de energía que no he ganado en el sueño. Y después también cuestiones que tienen que ver con la irritabilidad, con a veces angustia, con cierto malestar, enojo, a veces que tiene que ver. Después también el tono muscular, que justamente como no alcanzó ese punto de relajación y de descanso, muchas veces se manifiestan contracturas. Ya les digo, el tema del bruxismo es algo altamente frecuente, ¿no? Gente que está toda la noche con la mandíbula apretada, se puede empezar a gastar las piezas dentales, incluso hay gente que se parte las piezas dentales de tanto que presiona, después queda todo contractura de la mandíbula, a veces hasta tienen fractura del cóndilo, que es el hueso que engancha la mandíbula con el cráneo, o sea, toda una serie de complicaciones. Y a ver, si yo estoy justamente haciendo fuerza y apretando, es que estoy tenso. Entonces, justamente todo eso trae todo un tema de contracturas, de dolores, puede ser las cervicales, bueno, toda una serie de dificultades que a veces no se asocian justamente con el tema del sueño. A mí hay gente que me viene a ver y me dice, no sé, tienen 40 años y me dicen, tengo Alzheimer porque no me acuerdo de nada, no me puedo concentrar, tengo problemas para tomar decisiones. Y lo primero que le pregunto, ¿cuántas horas duerme? Y tal vez duermen 3 horas, 4 horas, tienen mucha tarea durante el día. Entonces, claro, si tengo mucha tarea durante el día, no puedo descansar, me estoy como sobreexigiendo. En esa sobreexigencia, por lo general lo que hace es que baje, ya la eficiencia baja, empiezo a cometer más errores, se me empieza como a hacer muy duro el día para llevarlo adelante porque justamente no tengo energía. Bueno, toda una serie de cuestiones que van pasando en relación a las dificultades del tiempo y la calidad de sueño. Justamente la mayoría de los casos de insomnio están relacionados con hábitos inadecuados del sueño,
puede tener que ver con la depresión, con la ansiedad, esto de la falta de ejercicio físico. La actividad física regula metabólicamente, mejora el ánimo porque libera endorfinas, hay toda una relajación muscular también. Esto de quemar energía hace que yo llegue mucho más relajado justamente al sueño y con esta necesidad tal vez más imperiosa de recuperar energía que gasté. Bueno, toda una serie de cuestiones. Bueno, después tenemos la apnea del sueño, justamente los trastornos del sueño potencialmente graves en que justamente la respiración se detiene y vuelve a comenzar repentinamente. Los factores de riesgo son la edad y la obesidad. Es mucho más común la apnea del sueño en los hombres. Este es un trastorno altamente frecuente, se hacen estudios, ¿no? Para durante la noche con la gente durmiendo, bueno, y se ve, hay gente que tiene muchas apneas del sueño durante la noche, es un trastorno grave. Después tenemos también el síndrome de las piernas inquietas, que es un trastorno justamente que se caracteriza por una necesidad prácticamente irresistible de mover las piernas, generalmente durante la tarde o la noche. El síndrome de las piernas inquietas suele producirse cuando la persona está sentada o recostada. Generalmente empeora con el paso de la edad. Puede interrumpir el sueño, justamente este movimiento involuntario hace que la gente padezca de trastornos del sueño. Bueno, y entonces estos serían los trastornos más frecuentes. El insomnio les diría que es altamente frecuente y con la pandemia uno de los trastornos que más se reportó tiene que ver con el insomnio, con esta dificultad para dormir y con esta cuestión de la alerta que hace que tenga el sueño muy frágil y cualquier ruidito, cualquier cosa o de la nada me despierto a mitad de la noche, de madrugada y me cuesta conciliar el sueño de nuevo, ¿sí? Entonces esto es uno de los trastornos que tiene que ver, yo creo, más que nada con la ansiedad que nos generó el aislamiento, el cambio de rutinas, la incertidumbre, o sea, toda la ansiedad que lógicamente se produjo en contexto de pandemia. Entonces, para ir cerrando, tenemos que decir que dormir mal o de manera insuficiente lleva a un efecto dominó, justamente que repercute negativamente en todo el espectro de la cognición, de la conducta y de las emociones, los problemas para concentrarse, fallas en la memoria, irritabilidad, ansiedad, depresión, son algunos de los síntomas más frecuentes cuando hay trastornos del sueño. Entonces, algunos consejos para mejorar la calidad y la cantidad de horas de sueño: exponerse a la luz solar durante la mañana, esto que decíamos, ¿no? Nosotros como seres biológicos, nuestros ritmos biológicos están regulados por la luz, muchos de ellos, y el estar expuestos a la luz solar hace que se equilibren a la mañana, no a la noche con las pantallas, porque eso justamente lo que hace es retrasar o demorar el inicio del ciclo de sueño. Hacer actividad física, obviamente, que es altamente recomendable. No beber café o té por la noche, y algunos recomiendan ya en horas de la tarde evitar el consumo. Reducir obviamente la ingesta de alcohol, evitar la exposición a pantallas de dispositivos que emiten justamente luz por la noche, y garantizar una temperatura óptima, justamente para esto que decíamos, ¿no? De armar un buen entorno para el sueño. Yo podría agregar que tal vez un baño a la noche relajante, escuchar música relajante, a veces hacer ejercicios de respiración profunda, justamente para relajar, ejercicios de visualizaciones positivas, no sé, me pongo a pensar en una situación linda, en una imagen positiva, en algo que me genere justamente relajación. Si yo llego a la cama tenso, va a ser mucho más difícil que llegue a este punto de relajación. Tratar de poner la mente en blanco, a veces leer un libro con una luz muy tenue, evitando justamente, hay autores que recomiendan, investigadores que recomiendan una hora antes por lo menos de la hora estimada de sueño, para comenzar el ciclo de sueño, ya no estar expuesto a la luz de las pantallas. Así que ya les digo, hay algunas cuestiones muy puntuales
que podemos hacer como para preservar el ciclo del sueño, entendiendo, tal vez ahora un poco más, la relevancia que tiene en el normal funcionamiento y en el mantenimiento de nuestra salud, tanto física como mental. Bueno, con esto damos por finalizada la clase.